Buenas tardes. Mi grupo está conformado por María Paulina Moreno, Felipe Avendaño, Xiomara Gómez y mi persona, María Sofía Marín. Y nosotros les vamos a hablar sobre el conflicto de Rusia y Ucrania. En el mundo actual, uno de los conflictos internacionales más importantes es la invasión de Ucrania por parte de Rusia en el año 2022. Este hecho no solo ha generado consecuencias políticas y sociales, sino que también ha puesto en duda el respeto por las normas del derecho internacional, especialmente por la prohibición del uso de fuerza. El problema jurídico central es determinar si Rusia puede justificar su actuación, por ejemplo, bajo la figura de legítima defensa, o si se trata de una acción ilegal que viola las normas del derecho internacional. Este cuestionamiento es clave ya que ayuda a definir si el actuar de un Estado está permitido o si por el contrario necesita generar una responsabilidad internacional. La postura principal del análisis es que Rusia no tiene una justificación válida. Esto se debe a que no cumple con los requisitos necesarios para hablar de legítima defensa como un ataque previo, sino que por el contrario, su intervención se considera una violación del derecho internacional, afectando la soberanía y la integridad del territorio de Ucrania. El conflicto entre Rusia y Ucrania y su importancia en el año 2022 es que la Federación inicia una invasión armada contra Ucrania, generando una fuerte reacción de la comunidad internacional que califica este acto como una violación al derecho internacional. Este conflicto representa una amenaza directa a la soberanía e integridad del territorio de un Estado independiente, contrariando principios fundamentales establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Además, se ha evidenciado una crisis en el sistema internacional de seguridad, especialmente por la falta de acción efectiva del Consejo de Seguridad, debido al uso del veto. Por ello, este caso es clave para analizar los límites y desafíos actuales del derecho internacional público. ¿Qué estados participan acá? Rusia como agente activo de esa invasión y Ucrania como víctima. También actúan otras entidades internacionales generando sanciones, generando ciertas regulaciones frente a este caso. ¿Por qué es importante eso en el derecho internacional público? Esto nos guía y nos encamina a ver todo el tema de violación del uso de la fuerza, la violación de fronteras, la violación de la soberanía de los estados. Entonces, hoy vamos a explicar un poco cómo este tema ha evolucionado y cuáles son los conflictos que se presentan al día de hoy. Desde el derecho internacional público tenemos que partir desde la prohibición del uso de la fuerza, que está contenido en el artículo 2.4 de la Carta de la ONU, que establece que los estados no pueden recurrir a amenazas o al uso de la fuerza en contra de la integridad territorial de otro estado. En el caso analizado, la intervención militar de Rusia en territorio ucraniano constituye una directa vulneración de esta norma, ya que implica el uso de la fuerza sin consentimiento del Estado afectado y sin autorización del Consejo de Seguridad. En derecho internacional tenemos que analizar la excepción de la legítima defensa contenida en el artículo 51 de la Carta de la ONU, la cual nos indica que para su aplicación tenemos que tener tres elementos: existencia de ataques previos, necesidad de respuesta y proporcionalidad de las medidas. Analizando el caso en concreto, no hay evidencia de ataques previos de Ucrania hacia Rusia. Tampoco se puede establecer o determinar la necesidad de respuesta ni la proporcionalidad de las medidas. Por tanto, Rusia no puede justificar sus ataques en la legítima defensa. La Corte Internacional de Justicia en el año 2022 ordenó la suspensión de los ataques militares en contra de Ucrania, reafirmando la vigencia de la prohibición del uso de la fuerza y evidenciando la falta de justificación jurídica para estos ataques. Al igual que la Corte Penal Internacional ha venido adelantando investigaciones por crímenes internacionales, también evidenciando una responsabilidad individual.
analizando los artículos sobre responsabilidad de los estados. Todo hecho internacionalmente ilícito genera consecuencias jurídicas. En el caso puntual, Rusia, ante la violación de las obligaciones internacionales, está en la obligación de cesar estas conductas y garantizar la no repetición. Ahora hablemos del veto. El veto de Rusia a Ucrania debe entenderse jurídicamente como la facultad contenida en el artículo 27 de la Carta de las Naciones Unidas dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Este no es un veto al Estado ucraniano, es la capacidad que tiene Rusia a ser un miembro permanente de bloquear las resoluciones sustantivas, incluso siendo parte directa del conflicto. Desde una perspectiva jurídica, esto revela una tensión estructural del sistema internacional, el principio de igualdad soberana versus los privilegios de las grandes potencias. Poder vetar decisiones en situaciones que existen interés directo genera una parálisis del mecanismo de seguridad, impidiendo la adopción de medidas coercitivas eficaces frente a violaciones del derecho internacional. Sin embargo, el veto no elimina la responsabilidad internacional. Rusia continúa obligado por normas imperativas y tratados internacionales. Sus actos continúan siendo objeto de control de otros mecanismos como jurisdicción internacional y la acción de la Asamblea General. Si bien el veto no elimina el derecho, en el caso de Ucrania se evidencia cómo afecta gravemente su eficacia. En conclusión, se reafirma que la actuación de Rusia en Ucrania no tiene justificación válida dentro del derecho internacional público, ya que constituye una clara violación a la prohibición del uso de la fuerza de la Carta de las Naciones Unidas. En el análisis se evidenció que las excepciones alegadas por Rusia, especialmente la legítima defensa, no cumple con los requisitos jurídicos exigidos, como la existencia de un ataque armado previo, la necesidad y la proporcionalidad. Por tanto, desde una perspectiva estrictamente jurídica, la intervención debe calificarse como un acto ilícito internacional. En consecuencia, la conclusión jurídica del caso es que Rusia ha incurrido en la responsabilidad internacional del Estado, violación de normas fundamentales, la integridad territorial, prohibición del uso de la fuerza. Asimismo, también abren las puertas a la responsabilidad penal individual de sus líderes por posibles crímenes internacionales, lo que refuerza la gravedad de la situación y la necesidad del mecanismo efectivo de rendición de cuentas. Finalmente, este caso tiene importantes implicaciones para el derecho internacional, ya que pone en evidencia una brecha significativa entre la existencia de las normas jurídicas sólidas y su aplicación efectiva en la práctica. Vacía los mecanismos internacionales, especialmente dentro de la Organización de las Naciones Unidas, debido al uso del veto, las limitaciones del sistema de seguridad colectiva. Esto plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de cumplimiento y reconsiderar la estructura institucional internacional, con el fin de garantizar que las normas no solo existan formalmente, sino que también puedan aplicarse de manera efectiva frente a violaciones graves.